Entonces, ¿por qué parte van del laboratorio de las clases magistrales en fisiología renal? Por reabsorción, filtración, reabsorción. Solo hemos hablado de reabsorción. Sí. Ya esto que vamos a hablar hoy es casi acercándonos a la última parte de la fisiología renal, que es dilución y concentración de la orina. ¿Listo? Básicamente es casi en las últimas instancias lo que termina sucediendo. Sin embargo, pues la idea es tratar de hablarlo de la forma más amena posible y que lo voy a tratar de explicar lo más sencillo posible para que cuando lleguen ese momento de la clase, en teoría ya tengan prácticamente un adelanto de lo que se va a hablar en ese momento de la clase. Y adicionalmente, la idea de la clase es colocarlo en una situación real, por eso es un laboratorio. En este caso, nos vamos a colocar el tema de concentración y dilución de la orina, tanto en ejemplos como en personas que se encuentran haciendo ejercicio, como en una situación adversa. Situación adversa, por ejemplo, del caso que yo les mandé. ¿Listo? La idea del caso no se los quise poner en el Brightspace, que no lo resolvieron las preguntas, pero creo que sí repliqué la información con sus otros compañeros que no quería que respondieran las preguntas, o sea, no era necesario. Si lo hicieron bien, perfecto, y si no lo hicieron, bien, no hay problema. Quería que lo leyeran. Para mí eso era lo más importante, que lo leyeran y entendieran la situación en la que se encuentra la persona, más que todo porque ya ustedes tienen que tener ciertos conocimientos básicos que vienen incluso desde fundamentos para entender ciertos aspectos del caso. Entonces, yo siempre soy un poquito temático con el tema de los objetivos, porque a mí me pasó casualmente en este semestre en el que estaban ustedes, yo tuve un profesor que era nuevo, ¿cierto? Y el profesor nuevo lo que hizo fue que en ninguna clase nos dio toda fisiología renal, desde el inicio hasta el final de la fisiología renal, y en ninguna clase dio objetivos. Y ustedes tienen como obligación, así como ustedes tienen como obligación venir a clases que, si quieren no vengan, nosotros tenemos como obligación poner los objetivos de las clases que damos. Y el profesor no puso ninguno. A fin de cuentas, cuando ya se acercaba el parcial, nosotros le escribimos un correo diciendo que nos mandara los objetivos de la clase. Y mandó 20 objetivos. Cada objetivo terminó casi que siendo una pregunta del parcial. ¿Qué hicimos? Yo con mis compañeros en ese momento agarramos un documento, nos lo compartimos entre todos y cada uno de los objetivos los resolvimos en un documento. Nos asignamos los objetivos cada uno y para eso nos ponen los objetivos, porque es lo que queremos que alcancen ustedes o que aprendan de la clase. ¿Ya? La bibliografía para hoy es Guyton. Todo lo que les voy a hablar está en Guyton. También lo pueden encontrar en Constanzo, lo pueden encontrar en Morón. Yo les recomiendo que lean Guyton. ¿Ya? Los libros suelen clasificarse como en temas de complejidad. El más complejo es Morón. Luego, como un poco menos complejo que Morón, pero sin embargo un poco complejo, es Constanzo. Si han leído Constanzo alguna vez, se dan cuenta que es como mucho número, mucha física, ¿ya? Y Guyton es como una mezcla de los dos, tanto un poco de Morón de fisiología con Constanzo de números y física. ¿Listo? Entonces yo les recomiendo que lean Guyton. Si de pronto el tema se les dificulta, se los recomiendo que primero lean el libro de Tórtora. No sé si alguna vez lo han escuchado, lo han visto, es un libro muy sencillo, parece hecho para niños. Todos somos niños, también soy niño, ese libro lo sé bastante. ¿Ya? En fin, la idea de hoy es primero que analicemos los procesos implicados en el intercambio de la concentración y la dilución de la orina. Vamos a ver cómo se concentra y se diluye la orina, básicamente. Analizar los cambios de la fisiología renal durante condiciones adversas de ejercicio. Es decir, además de ver cómo se concentra la orina y se diluye la orina, vamos a ver qué sucede cuando tú estás haciendo ejercicio o cuando estamos ante una condición adversa, como en el caso clínico que vamos a dar. Correlacionar la capacidad máxima de la concentración renal, que eso es sumamente importante, es un apartado súper chiquitico de Guyton, pero que explica el hecho de por qué nosotros no podemos beber soluciones, no podemos tomar agua, por ejemplo, que tenga alta concentración de solutos, como el agua de mar. ¿Listo? Y por qué explica, porque seguramente muchas veces lo han escuchado, que si ustedes alguna vez llegan a naufragar en el mar, se les estrella el avión donde están camino a Estados Unidos a presentar los STEP, tienen o no deben tomar agua de mar, porque se los va a deshidratar. Eso lo vamos a explicar hoy.
e integrar los mecanismos hormonales, neuronales, que eso es algo que hace parte de semestres anteriores, ¿cierto? Como el sistema del ADH, que lo vamos a ver hoy, pero un sistema que no vamos a ver hoy, que ya deberían de conocer, es el sistema renin-angiotensina-aldosterona, y otro sistema que vamos a ver hoy es el sistema de la Z. ¿Listo? ¿Cuándo? Que regulan el equilibrio de los líquidos y electrolitos en condiciones de deshidratación, como en el caso del paciente, y como más avanzado en el caso del paciente, de hemorragia. Puedes continuar. Entonces, idealmente, pues me gustaría que comencemos la clase retomando el caso. No sé si alguien puede leerlo en voz alta, que todos lo escuchen. ¿Quién se ofrece? Usualmente siempre es uno de los hombres. Son dos, ellas son muchas. Mírense, elíjanse. Dale, Miguel. Aaron Ralston, excursionista de 27 años, quien queda atrapado en un cañón estrecho en el Parque Nacional de Utah. Temperatura máxima registrada 67 grados centígrados. Temperatura mínima -1 grado centígrados. Mientras practicaba senderismo. Le queda agua y comida. Pocas horas para pocas horas más. Su única herramienta es una navaja de bolsillo. Nadie sabe de su ubicación. Luego de 5 días atrapado entre una roca de 350 kilogramos y la pared de un cañón, comienza a experimentar alucinaciones, lo que concientiza a Aarón de la gravedad de su situación. Bueno, lo puse a leer a él, a uno de los hombres, no porque tenga algo en contra de las mujeres, sino porque tengo algo en contra de los hombres. Ya, para que si alguien va a pasar pena, sea alguno de ellos dos. El punto del caso, o sea, si se dan cuenta, Aaron se encuentra en una situación adversa y en una situación que probablemente también desde un inicio, antes de comenzar lo que le sucedió, se encontraba haciendo ejercicio, estaba haciendo senderismo, ¿cierto? Sí. Bueno, eso se lo iba a decir más adelante, pero hay una película de este caso, se llama 122 horas, 127 horas, duró 6 días atrapado con la mano debajo de una roca, y llega un punto que, bueno, eso también lo vamos a discutir más adelante, que se corta la mano, se fractura el hueso y se corta la mano. Y así es que se logra salvar, porque realmente nadie lo estaba buscando, no sabían que él estaba ahí. Bueno, el punto, espero un inciso para más adelante. Si se dan cuenta, él se encuentra en una situación adversa. No tiene agua, tiene muy poca comida, probablemente ya estaba haciendo ejercicio desde antes, entonces probablemente ya tenga cierto nivel de deshidratación, ¿ya? Y adicionalmente, pues no va a ingerir nada en el momento. ¿Qué sucede? Que él adicional al final del caso te dicen algo, y es que ya está teniendo alucinaciones. Y ahí les hago una anotación importante. Esas alucinaciones probablemente están relacionadas con el estado de deshidratación en el que se encuentra. Y si lo vieron y si recuerdan, cuando hablaban de soluciones en segundo semestre, e incluso creo que eso se llega a hablar en primer semestre, se habla de soluciones hipertónicas, isotónicas y hipotónicas. ¿Alguien sabe qué es una solución hipertónica? Una alta molaridad. Pero, ¿referente a qué? Sí, no. Lo que pasa es que, bueno, ahí se lo aclaro, lo que pasa es que para yo hablar de una solución hipotónica, isotónica o hipertónica, yo tengo que establecer primeramente cuál es mi solución isotónica. O sea, se habla en comparación de, digamos, ¿por qué tú no me puedes decir, por qué yo no te puedo decir que la solución isotónica es el agua de mar? ¿Por qué no puede ser esa la isotónica? Y en comparación al agua de mar, otras soluciones pueden ser hipertónicas porque tienen más concentración que el agua de mar. Y en comparación al agua de mar, otras soluciones pueden ser hipotónicas porque tienen menos concentración de agua de mar. Entonces, para yo establecer una solución hipertónica o hipotónica, yo tengo que establecer cuál es mi solución base. ¿Cuál es mi solución base para nosotros y en términos prácticos? El plasma sanguíneo, la sangre. El plasma sanguíneo es mi solución isotónica porque es la solución que nosotros tenemos equilibrio en nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces, todas las soluciones que tengan mayor osmolaridad del plasma sanguíneo son soluciones hipertónicas y todas las que tengan menor son soluciones hipotónicas. Entonces, ya partiendo de ese punto, probablemente la deshidratación se da por una reducción de líquido. Si hay una reducción de líquido, quiere decir que en relación líquido y soluto, es decir, solvente y soluto, voy a tener mayor cantidad de solutos. Eso es lo que me lleva a un aumento de la osmolaridad y probablemente una deshidratación, que ahora más adelante vamos a ver cómo se da eso. Pero ¿a qué punto quería llegar? Que eso se lo voy a dejar de tarea.
¿por qué nosotros generalmente, además por el hecho de la deshidratación, o por qué yo no puedo ponerle a un paciente una solución hipertónica, por ejemplo, como suero sanguíneo, con la vena? No sé si han escuchado o lo han visto que la mayoría de personas ponen solución salina, que es el 0.9%, y les dicen que esa es la solución isotónica con el plasma, ¿cierto? ¿Ya? Incluso las soluciones medio isotónicas son la mitad de esa solución. Son agua destilada más la mitad de una bolsa de solución salina. Es mi forma como yo armaría una solución hipotónica. Cojo la mitad del agua, si tiene 500 cc, cojo 250 cc y le pongo 250 cc de agua destilada, es decir, de agua sin nada. Y eso te da la mitad de la concentración de una bolsa de solución salina con la misma cantidad de líquido. X. El punto es, ¿por qué yo a un paciente o a una persona no le puedo poner una solución hipertónica por la vena? Y es porque me da afectaciones graves en el sistema nervioso central. Hay algo que se llama mielonolisis pontina o extrapontina. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero eso se lo dejo de tarea para que lo investiguen. Y es el hecho porque yo tengo que usar soluciones isotónicas y porque incluso se recomienda que nunca tomemos soluciones hipertónicas. ¿Ya? Puedes avanzar ahora sí, donde vemos en el caso y en las preguntas. Entonces teníamos como primera pregunta que planteamos en las condiciones descritas, planteé el equilibrio de líquidos de esta persona. ¿Ya? Es decir, en las condiciones en que está Aaron, yo necesito decir qué es lo que está entrando y qué es lo que está saliendo, referente a la cantidad total de agua que Aaron tiene en su cuerpo. Entonces, eso nosotros lo planteamos como una ecuación. ¿Cuál es esa ecuación? Es esa que está aquí. Bien, la ecuación te dice cantidad de agua, ¿cierto? Es igual. ¿A qué es igual la cantidad de agua que nosotros tenemos en nuestro cuerpo durante todo el día? Además del agua que ya tenemos base, es decir, el líquido que ya tenemos de regla de líquido extracelular y líquido intracelular, también depende, es decir, el cuadrado, también depende de lo que ingerimos, ¿ya? Y lo que egresamos, ¿listo? Entonces, obviamente, del agua ingerida, para términos prácticos voy a poner una sola I, del agua de los alimentos, porque los alimentos individualmente tienen agua, ¿listo? Además, ese metabolismo de alimentos también me genera agua, ¿ya? Del metabolismo. Si ustedes recuerdan en las reacciones que vieron en segundo semestre en bioquímica, se liberaba agua, se rompía enlaces de agua y se generaba agua. Luego viene de las cosas que nosotros perdemos agua. ¿De dónde perdemos agua? Cuando respiramos. Respirar, solo el hecho de respirar nos hace perder agua. ¿Listo? Respirar, hablar, el aumento de la frecuencia respiratoria en general. ¿De dónde más perdemos agua? Principalmente de la orina. Orinar es sacar líquido de nuestro cuerpo, que generalmente va relacionado con la cantidad de líquido que ingerimos, ¿cierto? Pero si nosotros no ingerimos líquidos, de todas maneras, deberíamos tener un volumen mínimo de orina diario. Ya se los voy a mostrar cómo se calcula. ¿Ya? ¿De qué más? De las heces. ¿Listo? ¿De qué más perdemos agua? En general, tenemos del sudor, por ejemplo. Aunque el sudor va dentro de este último variable, que es las pérdidas insensibles. Tampoco veo pero para que se entienda. Entonces, esa sería la ecuación que yo plantearía hablando de un equilibrio, o sea, hablando, por ejemplo, del equilibrio externo de líquidos, no solo de él, sino de todos en general. Con él suceden ciertas cosas. Uno, Aaron no va a ingerir agua. Como no va a ingerir agua, porque no tiene, ¿cierto? Esto yo lo quitaría, no lo quitaría, lo disminuiría de mi ecuación. Dos, tampoco tiene para ingerir alimentos. Y probablemente su metabolismo sí va a estar funcionando, sin embargo va a estar probablemente disminuido porque no está ingiriendo tantos alimentos, no tiene tanto que metabolizar, pero igual su metabolismo tiene que seguir produciendo energía, sea del músculo, sea de la grasa que tiene acumulada, como ya lo vieron en algunos otros apartados. Probablemente el agua que produzco a partir del metabolismo va a estar o puede llegar a estar un poco disminuido porque el metabolismo, la idea es que cada vez vaya siendo un poco más lento. Y Aaron sí va a tener sus pérdidas, es decir, va a seguir sudando. Por las condiciones en las que está, va a seguir sudando. Sin embargo, hay un dato muy interesante y es que más adelante, cuando lean Guyton y hablen un poquito más sobre aldosterona,
en el eje renina-angiotensina-aldosterona, había algo interesante que hacía la aldosterona, y era que lograba que las glándulas sudoríparas se aclimaten, se adapten tal vez un poco más a la temperatura en donde están y pueda reducir la cantidad de sudor que liberan. Sin embargo, no es tan significativo, entonces va a seguir sudando. Va a seguir respirando, ¿cierto? Entonces, esto lo va a hacer perder mucha más agua. Puede que regule un poco su respiración, pero va a seguirlo haciendo. Y probablemente va a seguir orinando. Sin embargo, él o su cuerpo sí tiene una forma de tratar de hacer que esto, que es la orina, sea un poco más lento, es decir, de retener ese equilibrio negativo de forma más lenta. Entonces yo les pongo un ejemplo, o les digo, si ustedes agarran esta ecuación y no sé, se la ponemos a algún compañero de acá, quien ustedes quieran, ¿ustedes creen que si yo reemplazaría número por número de cualquiera de nosotros acá de esta ecuación, este número me daría positivo o negativo? De aquí. O cero. ¿Seguro? ¿Qué dicen? Bueno, el número, si lo agarráramos en cualquiera de nosotros de acá, que no estamos en una condición de deshidratación, realmente daría positivo. Nosotros tendemos o tenemos una ganancia a ganar cierta cantidad de líquido durante el día, que se habla aproximadamente en un hombre Guyton que son de 200 cc de orina. Y eso, hay una muestra reciente de eso que usualmente es que durante la noche, seguramente más de uno acá se levantará en las noches a orinar, o en las mañanas una de las primeras cosas que hace es realizar orinar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una tendencia a guardar cierta cantidad de líquido de lo que consumimos el día anterior. ¿Listo? Siempre tenemos esa cierta tendencia. Entonces, usualmente al final del día, en cualquiera de nosotros de acá, este número sería positivo. ¿Vale? ¿Cómo creen que estaría en Aaron? Exactamente, estaría negativo. En Aaron este número sí estaría negativo. Pero Aaron tiene que seguir orinando. Él no puede dejar de orinar. Entonces hay dos datos. Primer dato, se habla de que más o menos la cantidad de milimoles que nosotros consumimos, es aproximadamente 600 milimoles que tenemos que excretar mínimo diario. Y la máxima capacidad de concentración que tiene nuestro riñón, ¿listo? La máxima capacidad de concentración que tiene nuestro riñón, esto es al día, son de 1200 milimoles por litro. Es decir, que en un litro de orina, él puede aproximadamente meter 1200 milimoles, concentrar hasta 1200 milimoles. Entonces, si nuestro riñón puede meter aproximadamente 1200 milimoles en un litro de orina, eso quiere decir que si yo hago esta división, le da que el volumen mínimo de orina, debería ser 0.5 litros de orina al día. Es decir, esta es la cantidad mínima de orina que puede orinar una persona diaria. ¿Me hago entender con eso? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Si se toma su orina, ¿lo salva o lo empeora? Ya está hiperconcentrada porque su concentración o la orina, la concentración de la orina es 1200 milimoles. Entonces, básicamente, si él se toma su orina y su riñón ya de por sí tiene que concentrar las otras cosas que tiene dentro, es decir, su producción de urea, etcétera, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que además, ¿cierto?, de usar para, por decir así, concentrar la cantidad de orina que se tomó, que ya tiene una concentración de 1200 milimoles, si tú a eso le sumas la concentración que ya él de por sí tiene que ponerle, que son 600, él tendría que poner líquido de su cuerpo para poder llegar a esta concentración. Y es algo interesante tu pregunta, porque es algo similar a lo que pasa con el agua salada. ¿Ya? ¿Qué sucede con el agua salada? Me adelanto, porque eso es un poquito más adelante. ¿Qué sucede con el agua salada? Que el agua salada tiene más o menos 1200 milimoles de cloruro de sodio. ¿Listo?
más o menos tiene eso, 1200 milimoles de cloruro de sodio. Si mi riñón solo puede concentrar hasta 1200, eso quiere decir que si yo me tomo un litro de agua salada y mi riñón puede concentrar máximo en un litro de agua o en un litro de líquido 1200 milimoles, yo tendría que orinar un litro, ¿cierto? ¿Sí se entiende eso? ¿Se entiende eso hasta ahí? Ahora, ¿qué sucede con el agua salada? Es que yo no solamente tengo que concentrar lo que me consumí o la cantidad de solutos que tiene el agua salada, yo tengo que concentrar también los 600 que les digo que tiene nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Que el riñón, por ejemplo, solamente puede concentrar 600 milimoles de cloruro de sodio y el agua salada tiene 1200 milimoles de cloruro de sodio. ¿Ya? Entonces, yo le tendría que poner a un litro de orina que venga de agua salada, o sea, a un litro de agua salada que yo me tome, le tendría que poner aproximadamente 0.5 litros para poder eliminarlo. Es decir, que tendría que orinar el litro de agua salada más medio litro más. ¿Y de dónde saco ese medio litro más? Del volumen plasmático de mi cuerpo. Entonces, por eso es que les dicen que ustedes no pueden tomar agua salada porque el agua salada los deshidrata. ¿Se entendió eso? ¿Sí se entendió? Sí. Exactamente, pero estamos sacando agua del plasma para poder concentrar la orina necesaria, porque es que, vuelvo y les digo, si mi riñón solamente puede concentrar hasta 1200, ¿cierto? ¿De dónde saca o sea, en un litro de agua solo puede meterle 1200 milimoles? Y yo tengo 600 milimoles más que son de la urea y de otras cosas que produce mi cuerpo. ¿De dónde puedo poner el resto? Me toca ponerlo del plasma. ¿Se entiende? ¿Ya? La regla es que tu riñón en general solamente puede, de cloruro de sodio, que es lo que tiene el agua salada, solamente puede concentrar 600 milimoles máximo de cloruro de sodio. Los otros 600 de estos 1200 vienen de urea y de otros solutos, que eso lo vamos a ver ahora que estemos viendo la concentración. Bueno, con ustedes voy un poquito porque están preguntando cosas que ya son más para más adelante. Entonces como que si ven que voy como un poquito salteado es por eso, porque me han hecho preguntas que les iba a responder más adelante. Bueno. Entonces, la idea de esto, o del primer punto, es que planteáramos este equilibrio, ¿ya? Y por eso, al final, además de eso, les planteo el equilibrio de la diuresis. ¿Cómo yo calculo la cantidad de orina que voy a terminar produciendo? Es la filtración menos la reabsorción más la secreción. Que eso ya me imagino que lo conocen porque es una de las primeras cosas que se habla en la clase de reabsorción. Si se dan cuenta, en aquella figura que es de Guyton te habla de lo que tú ingieres y de las pérdidas que tienes durante el día. Y si se dan cuenta, es un equilibrio en ese espacio, en ese recuadro o en esa caja, si lo quieren ver así, que en este caso sería o correspondería al cuerpo humano. Puedes avanzar a la diapositiva. ¿Hasta ahí tienen todo claro o tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Seguro? Esto que les expliqué del agua salada es importante. ¿Oyeron? Eso del tema de la solución hipertónica, de por qué no la podemos consumir y más o menos cómo se da y cuál es la capacidad máxima de concentración del riñón de cloruro de sodio, que es 600 milimoles, y por qué el riñón solamente concentra hasta 1200, eso es sumamente importante. De igual lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, ¿cómo se determina la necesidad de balancear el líquido descrito en el punto anterior? Es decir, cómo tu cuerpo se da cuenta que tiene que balancear este líquido. Es decir, que está en pérdida, porque Aaron está en pérdida. Entonces, cómo mi cuerpo se da cuenta, primero que Aaron está en pérdida y que va a tomar acciones para disminuir esa pérdida. Lo hace activando una hormona. Puedes pasar la diapositiva. Ahí, esa. Ya. ¿Qué sucede? Que existe una activación inicial. Los osmorreceptores, ¿listo?, que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿de dónde están esos osmorreceptores? Están en el hipotálamo. Esos osmorreceptores pueden medir la osmolaridad plasmática y se dan cuenta en los cambios que existen en la osmolaridad plasmática, y al darse cuenta de esos cambios mandan unas aferencias hacia los núcleos supraópticos del hipotálamo, haciendo que el núcleo supraóptico del hipotálamo induzca la liberación de ADH. ¿Eso está claro hasta ahí? Esa ADH lo que va a hacer
es que va a limitar la velocidad de que este balance sea negativo. Es decir, esto se va a seguir volviendo negativo porque acuérdense que él no está ingiriendo agua y probablemente su metabolismo está más lento. Y su principal fuente de agua, o la principal fuente de agua de todos nosotros, de líquido, es siempre la ingesta de agua, es decir, tomar agua. Y él no está tomando agua. Y esa es su principal ingesta. Entonces, el ADH lo que va a hacer es que va a limitar de que esto se vuelva lento, lo va a hacer un poco más lento. O sea, va a limitar de que esto se vuelva negativo, lo va a hacer un poco más lento. ¿Cómo lo va a hacer un poco más lento? Tratando de disminuir la cantidad de orina. ¿Listo? ¿De qué forma? Ya lo vamos a ver. Ella disminuye la cantidad de orina y por ende la ecuación va a ser un poco más positiva. Seguir negativa, pero va a ser un poco más positiva. Y además, el ADH activa algo que es el mecanismo de la sed. Es decir, ese núcleo supraóptico y esa ADH también tiene una deferencia hacia arriba, hacia los centros de la sed, y dicen, hey brother, tienes sed, ve y toma agua. ¿Listo? Por eso es que nosotros no nos deshidratamos, porque además de que hacemos este proceso y tenemos agua a disposición, porque nuestro cerebro le dice a nuestro cuerpo, hey, tienes sed, toma agua. ¿Listo? Sin embargo, Aaron no puede tomar agua, entonces Aaron no puede arreglar este equilibrio. Entonces, aunque sí se activa en él el mecanismo de la sed, no puede suplir sus necesidades de agua. ¿Listo? ¿Qué va a hacer la ADH? Que es lo que ahora sí nos interesa. Aquí es donde vamos a hablar. En esto se centra la clase. La ADH va a actuar en el tercio final del túbulo distal y en los 2 tercios iniciales del túbulo colector. Miren dónde les estoy diciendo. Ya deberían de conocer la anatomía funcional del sistema colector. Túbulo proximal, el asa de Gele, ¿cierto? Porque eso lo vamos a hablar ahora un poco. Y la ADH va a actuar en esos 2 puntos. En el túbulo, en el tercio final del túbulo distal y en los 2 tercios iniciales del túbulo colector. ¿Y qué va a hacer en esos 2 partes del sistema colector o del sistema renal? Va a permitir la expresión de una proteína. ¿Cómo se llama esa proteína? Aquaporina. Esa proteína aquaporina lo que va a permitir es que el agua que está dentro de los túbulos en ese nivel, es decir, pase del túbulo al intersticio y sea reabsorbida por los vasos sanguíneos y yo reabsorba agua. Y disminuya la cantidad de orina que voy a terminar teniendo al final. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Se entiende eso hasta ahí? Eso es lo que va a hacer la aquaporina. Y la aquaporina se expresa gracias a el ADH. Si no hay ADH, no se expresa la aquaporina. ¿Listo? A ese nivel, cabe recalcar. ¿Vale? Eso es lo que hace. Induce la liberación de aquaporinas. Y por ende facilita la reabsorción de agua hacia la circulación. Miren que yo les hablé de que hay un hormoreceptor, de que ese hormoreceptor se encuentra en el hipotálamo. Ese hormoreceptor tiene la capacidad de medir la osmolaridad plasmática y por eso yo les traigo la fórmula de la osmolaridad plasmática. ¿Algunos se acuerdan cómo medían la osmolaridad en el colegio? Era el número de solutos, de moles de todos los solutos, sobre la cantidad de solvente que yo tenía. Y ustedes ven que esa fórmula se parece a eso que ustedes me están diciendo. En nada, ¿cierto? ¿Qué sucede? Que es cierto, la forma de medir la osmolaridad plasmática es como ustedes me lo están diciendo. Sin embargo, en la sangre hay tantísimos solutos, que yo termino ignorando muchos solutos. Yo ignoro el potasio, ignoro el cloro, ignoro el magnesio, y me quedo con los solutos que son más osmolarmente efectivos, que son el sodio, la glucosa y el BUN. El BUN es nitrógeno ureico. Me quedo con esos solutos. Los otros solutos me olvido de ellos. ¿Listo? Y por eso nada más la osmolaridad plasmática se mide con eso. Cuando lean Guyton les va a hablar de una osmolaridad plasmática que es aproximadamente 300 milimoles. ¿Ya? Y les va a decir que la osmolaridad plasmática corregida, después de realmente meter todos los solutos que tienen plasma, es aproximadamente unos 280, 282, dice algo. Ahora mismo no retengo el dato puntual. ¿Hasta ahí vamos claro? Pues básicamente los homorreceptores es como si tuvieran esa fórmula implantada en su ADN, por decirlo así. Ya tiene la capacidad de medir la osmolaridad plasmática. Puedes avanzar. Entonces, ¿cuál es el ejercicio
cuál es el efecto ejercido sobre el sistema renal luego de determinar el balance externo de los líquidos y electrolitos. Es decir, ya yo determiné cuál es el balance que yo tengo de esto. Por ende, mi cuerpo comenzó a liberar ADH. Por ende, esa ADH que le va a hacer al sistema renal. Eso es lo que vamos a ver. De eso se trata la clase. Ese sistema, por ahora, ese sistema se lo traigo en la modalidad de ejercicio o de situación adversa, es porque nosotros concentramos la orina o hacemos que orinemos poquito, por decirlo así, en una situación donde estemos deshidratados. ¿Y cuál es esa situación donde estamos deshidratados? Mientras hacemos ejercicio, por ejemplo, y no tomamos agua, cabe recalcar. O en la situación adversa donde se encontraron. Entonces vamos a ver qué le está pasando al riñón de Aaron. Eso es lo que yo quiero que veamos ahora. ¿Qué le está pasando al riñón de Aaron? ¿Puedes avanzar? Entonces, esto aquí es un resumen de todo lo que pasa. El riñón de Aaron detecta que hay una deficiencia de agua porque midió la osmolaridad plasmática. Entonces, al la osmolaridad plasmática extracelular estar aumentada, se activan los homorreceptores. Los homorreceptores inducen la liberación o la secreción de ADH, donde el núcleo supraóptico del hipotálamo, y es liberada. Acuérdense que los núcleos del hipotálamo son los que forman como tal a la neurohipófisis, a la hipófisis posterior. La hipófisis posterior es netamente una extensión de los axones del hipotálamo. Entonces yo voy a liberar ADH desde la neurohipófisis. Esa ADH va a aumentar la ADH plasmática. Al aumentar la ADH plasmática se va a aumentar la permeabilidad. Acuérdense que algo permeable es algo que lo puede atravesar. Algo impermeable, como los impermeables que usamos del agua, no puede pasar el agua. Algo permeable es que puede atravesarlo, por ejemplo. Aumenta la permeabilidad del H2O en los túbulos distales y colectores, ya saben en qué porciones específicamente. Eso me lleva a una mayor absorción de agua y eso me lleva a que yo excrete menos agua por la orina. Pero miren que el símbolo es una línea punteada. Esa línea punteada lo que te quiere decir es que voy a seguir excretando agua, va a disminuir solamente. ¿Listo? Eso es lo mismo que está escrito ahí en el texto, lo de la imagen. Avanza. Esto es de forma, por decirlo así, la forma para que ustedes vean dónde están los osmorreceptores en el hipotálamo y el núcleo que activa, que es el núcleo supraóptico. Acuérdense siempre, el núcleo supraóptico, ese es el que libera ADH. ¿Alguien sabe cuál es el otro nombre de la ADH? Hormonas diuréticas, que son las siglas de ADH, ¿listo? Y estos son situaciones puntuales, no me quiero detener tanto en esto, son imágenes, son dos cuadritos que están en Gaikon, que me muestran situaciones que me aumentan la ADH y situaciones que me reducen la ADH. ¿Listo? Entonces, prácticamente lo que quiero es que vean que en cualquiera de estas situaciones que yo me coloque, va a haber o va a estar funcionando este sistema. Aumento de la osmolaridad plasmática, disminución del volumen sanguíneo, disminución de la presión arterial, las náuseas, las hipoxias, y fármacos como la morfina, la nicotina, me aumentan la ADH. ¿Listo? Y si les traigo, y les digo el dato porque está bastante famoso de que los médicos les gusta bastante el alcohol, seguramente, aquí hay muchos tomadores, y es que el alcohol reduce el ADH. Y es por eso que uno de los mayores problemas después de tomar alcohol y al otro día es la deshidratación. ¿Listo? Porque nosotros comenzamos a tomar alcohol, eso aumenta nuestra diuresis, porque el alcohol como tal aumenta nuestra diuresis y no nos hidrata. ¿Ya? Y hace otras cosas que los tuvieron que haber visto en bioquímica. ¿Ya? Bueno, otro día les sacamos un espacio y les explico qué les hace el alcohol y por qué es que recomiendan que uno coma antes de consumir alcohol. Tiene una explicación y es porque les aumenta la cantidad de NAD libre, entonces no deja que tú hagas glucólisis. Pero otro día hablamos de eso. ¿Listo? Entonces, por eso a fin de cuentas, uno de los problemas cuando consumimos alcohol, mucho alcohol, es que nos deshidratamos. Y una de las cosas, una de las ventajas de lo que se puede hacer es hidratar a la persona. ¿Por qué les digo ese dato? Porque, por ejemplo, yo tomo, me gusta salir a tomar, y si tú eres médico y sabes esto que te estoy diciendo, no te da guayabo al otro día. Porque comes, porque te hidratas, porque lo aprendes y te vas a sentir bien al otro día. Y vas a poder ir a turno, vas a poder venir a clases, por ejemplo. Hey, espero que eso no lo hayan grabado. ¿Listo? Entonces, y esto del otro lado son cosas que te aumentan la sed, que básicamente termina siendo lo mismo, porque el aumento de ADH es lo que me lleva a un aumento de la sed. ¿Listo? ¿Puedes avanzar, por favor?
La pregunta del millón, que bueno, ya esto lo adelantamos. ¿Aaron está vivo? ¿Ya? Entonces sí, Aaron se partió el brazo, se fracturó el brazo, se lo cortó. Y hay algo interesante, una vez que Aaron se cortó el brazo, comenzó a perder sangre, ¿cierto? Y comenzó a tratar de recorrer hasta llegar a la civilización. Entonces ahí está la primera pregunta. Para estas dos preguntas no les traje respuesta, quiero que me digan ustedes. ¿Cómo cambia el balance de líquidos externos descritos anteriormente? ¿Qué creen que pasa ahora? ¿Qué pasa? Exactamente, sigue perdiendo líquido. Lo curioso es que, ¿se acuerdan de la caja que vimos al principio? Y yo les decía, esta caja solo pierde líquido por la orina, pero ahora tiene otro sitio donde está perdiendo líquido. O sea, ahora tiene otro menos, que es una hemorragia, ¿listo? Entonces ahí me cambia el balance, ya no solamente pierdo volumen plasmático por la hemorragia que tengo. Y la segunda parte o la segunda pregunta es ¿qué mecanismos adicionales considera usted que entrarán en juego en esta nueva condición? El último objetivo de los que les mostré al inicio, ¿qué otros sistemas se activan? Entonces, no confundir que hay una diferencia. Ahora se comienza a activar el eje renina y angiotensina-aldosterona. ¿Alguien sabe por qué? ¿O por qué creerían ustedes que se activa el eje renina y angiotensina-aldosterona? Por la disminución del volumen. El eje renina y angiotensina-aldosterona es más sensible a la presión, ¿listo? Y a la pérdida de volumen. Y esto es más sensible a la osmolaridad. Ojo con eso, ¿oyeron? Entonces, ¿qué creen ustedes que se activa? Por ejemplo, en una situación de deshidratación. Antes de yo comenzar a deshidratarme, que ya hace parte de la deshidratación, pero antes de que le dé renina y angiotensina-aldosterona, antes que disminuya la presión, primero cambia la osmolaridad plasmática. Primero se activa el mecanismo del ADH, ¿listo? Y cuando cae la presión, cuando ya la deshidratación es tanto, tienes poco volumen en el cuerpo, que cae la presión, entonces ahí sí comienza a activarse el eje renina y angiotensina-aldosterona. Que el eje renina y angiotensina-aldosterona también puede activarse por la concentración de sodio. Se acordarán en la mácula histomedular, pero primero se activa esto. ¿Listo? Ojo con eso, ¿todo claro? ¿Hasta ahí? Bueno, entonces en la última pregunta, ojo con lo que se activa mecanismo del ADH, se activa eje renina y angiotensina-aldosterona y obviamente está activado el mecanismo del AC. Y alguien muy interesante me hacía una anotación en la primera clase que tuve, que también se está activando el sistema nervioso, el autónomo, probablemente el simpático, y el sistema endocrino, porque hay liberación por parte de las glándulas suprarrenales de catecolaminas, de adrenalina, y el sistema simpático probablemente me está liberando noradrenalina. ¿Listo? Y eso también me ayuda a algo, ¿se acuerdan de la fórmula que les hablé, que les dije de la hemodinamia en cardiovasculares? Que era que eso me termina ayudando a mí a reducir la presión arterial porque la liberación de catecolaminas me haría vasoconstricción y mayor resistencia, me aumentaría la presión arterial y de paso esa vasoconstricción me haría o sea, me trataría de modular la pérdida de sangre porque los vasos sanguíneos se contraerían y por ahí sale menos sangre ahora. ¿Listo? O sea, como para que miren como todo lo que se activa en esta situación adversa. ¿Puedes avanzar? Entonces, volvió a pasar. Aquí hay un error en la diapositiva, llevo el error con las dos clases anteriores. Ojo que se los estoy diciendo, la corteza tendría que estar arriba. O sea, si ven ahí donde dice corteza, tendría que estar ahí donde están los 300. ¿Oyeron? Sino que no me ha dado chance de corregirlo, he estado muy ocupado, entonces no lo he podido corregir. Pero, corteza ahí arriba. Cuando yo le pase las diapositivas, o sea, ya cuando dé la última clase, que creo que es mañana, yo la mando corregida, ¿vieron? Entonces, nosotros tenemos que ver cómo carajo hace el riñón para poder disminuir y poder concentrar tanto la orina. Y el riñón para concentrar la orina, o sea, para disminuir la cantidad de volumen urinario y llegar a la concentración máxima, que era con la fórmula que yo les mostré, que era el 600 sobre los 1200 millimol, que es el volumen mínimo de orina que yo puedo producir al día, ¿listo? En todo el día nada más produzco 500 cc de orina, eso es poquitísimo, ¿ya? Yo eso lo logro gracias a un gradiente osmótico córtico-medular. Es decir, yo tengo que concentrar demasiados milimoles en el intersticio renal. Ya vamos a ver por qué me sirve a mí concentrar muchos milimoles en el intersticio renal. Y ese gradiente lo logro así. Entre más cerca yo esté de la corteza,
la osmolaridad del ultrafiltrado, es decir, de lo que se está filtrando por el glomérulo y por la cápsula de Bowman, se parece mucho más al plasma sanguíneo. Y entre yo más vaya profundo, es decir, entre yo más me profundice en la médula, en esa osmolaridad del ultrafiltrado está cada vez más cercana o es cada vez mayor a los 1200 millimol. ¿Listo? Yo tengo que hacer que mi ultrafiltrado esté muy concentrado y que mi intersticio renal esté muy concentrado. Y yo eso lo logro generando que mi intersticio esté más concentrado que la médula. Y que el intersticio tenga una concentración mayor, o sea, una osmolaridad plasmática mayor que el ultrafiltrado que viene por la sangre. O sea, que lo que viene por la sangre. Y ahora vamos a ver de qué forma. Entonces, miren, la osmolaridad aumenta, la intersticial aumenta mientras yo desciendo más hacia la médula. Guyton les va a dar un dato, ¿cierto? Y Guyton les va a decir que el riñón humano es capaz de concentrar desde 1200 a 1400 millimol máximo. Lo máximo que puede concentrar son 1400 que habla Guyton. Pero eso es en una situación especial. Ni siquiera en una situación especial, eso es en una población especial. ¿Listo? Ustedes no se han dado cuenta que la mayoría de maratonistas que recorren carreras largas, los campeones, tienden a ser de raza negra. ¿Sí? No sé si algunos han escuchado de Eliud Kipchoge, que es bicampeón, fue campeón olímpico, es de raza negra, es keniano. ¿Listo? Y si han visto o les gusta el mundo del running y eso, hay muchos influencers que van hasta Kenia incluso y comienzan a correr con los kenianos y se dan cuenta que la gente está en otro nivel, que corren a latitudes altísimas y todo este tema. El punto de eso, o lo interesante de eso, es porque las asas de Henle de ellos, en comparación a la de nosotros, bueno, probablemente la mía sí porque yo soy negro, son muchísimo más profundas que la de las personas caucásicas. ¿Listo? O sea, las asas de Henle de ellos, cuando entran, pueden llegar a mucha más profundidad. Y al llegar a mucha más profundidad, tienen la capacidad de concentrar mucho más la orina. Ya lo vamos a ver cuando hablemos de cómo se concentra. ¿Listo? Entonces, las de ellos pueden alcanzar hasta 1400 millimol. Y las de las personas caucásicas, generalmente, ¿no? Las personas blancas, que usted es blanca, pueden alcanzar hasta los 1200 millimol. Y es por eso que ellos tienden a tener más resistencia a la deshidratación y pueden recorrer mayores distancias en este tipo de carreras. ¿Sí? Curioso, ¿cierto? Es importante que tengan ese dato en cuenta. ¿Listo? Bastante curioso. Entonces, puedes avanzar, por favor. Entonces, ¿cómo yo genero un gradiente osmótico córtico-medular? O sea, ¿qué mecanismos a mí me crean de que yo genere un intersticio mucho más hiperconcentrado, o sea, más osmolaridad plasmática en la médula renal y más profundo en la médula renal que en la corteza, del riñón? Y es con dos cosas. Uno, por la multiplicación contracorriente, así se llama el mecanismo. Y dos, por el reciclaje de la urea. La idea ahora es que veamos esos dos factores. Veamos la multiplicación contracorriente y el reciclaje de la urea. Y hay algo interesante, y es que ¿quién me permite a mí mantener esa osmolaridad? La base recta, los vasos rectos. Yo sé que hasta ahora de pronto nada más estoy dando como datos, pero quiero que esos datos los tengan en cuenta porque este tema es un poco complejo. Y ya vamos a hablar ahora sí de cómo se da esto para que lo entiendan. Puedes avanzar. Mira, ¿cómo se da la multiplicación contracorriente? La multiplicación contracorriente básicamente es la función de las asas de Henle, ¿cierto?, de depositar cloruro de sodio en las regiones más profundas del intersticio. Por eso se explica que las personas de raza negra, si son más profundas las asas de Henle, pueden concentrar mucho más que nosotros que las tenemos un poco menos profunda, por decirlo así. ¿Listo? Y dos, gracias a algo que esas dos cosas se dan por dos cosas. Uno, por el flujo de líquido tubular. Y dos, gracias a un efecto único, que ahorita vamos a ver el efecto único. Pero antes de eso, puedes avanzar por favor. Sí, quedémonos aquí. Quiero explicarles qué es lo que vamos a hablar para que me entiendan. Miren lo que sucede. Yo, en esa imagen que tengo allá, voy aquí en el tablero, voy a ponerle este límite. Este límite es mi médula renal. Y este límite es mi corteza.
y esto acá abajo en mi médula. ¿Se entiende hasta ahí, cierto? Hay unas nefronas que son las nefronas justamedulares. Si las han escuchado en anatomía, es el primer capítulo de Gaito cuando habla de esto. Ahí están justamente aquí. Las otras nefronas están un poco más arriba, pero ahí están justamente aquí. Y aquí está todo. Por aquí viene el sistema de túbulos colectores, que no voy a dibujar si son anchos, si son gruesos, eso ahora no me voy a sentar en eso. Nada más quiero que entiendan eso. ¿Listo? El líquido o el agua, el ultrafiltrado, pasa por aquí. ¿Listo? Mi riñón, normalmente, cuando hay presencia de ADH, es decir, cuando quiere concentrar mucho la orina, tiene esto hasta acá, hasta la profundidad de 1200 milimoles. Y entre más arriba, pues menos por concentrado. Por ejemplo, aquí unos 300 milimoles. ¿Listo? ¿Se entiende eso? ¿Qué sucede? Que mi riñón, y ustedes saben que, por ejemplo, aquí también es muy cercano a la osmolaridad plasmática. ¿Se acuerdan que aquí en este pedazo del túbulo, ahí se reabsorbe todo? Y mi pregunta era, ¿para qué yo filtro tanta vaina si a fin de cuentas aquí se termina reabsorbiendo todo? Ya ustedes vieron reabsorción y aquí se reabsorbe la mayoría. En el túbulo contorneado proximal, si lo recordaban. Porque aquí la osmolaridad plasmática es también muy cercana, o sea, aquí la osmolaridad de la médula es también muy cercana a la osmolaridad plasmática. Realmente la osmolaridad es mucho mayor, entre más profundo esté en la médula renal. ¿Sí? ¿Qué sucede? Ya saben ustedes que aquí hay una reabsorción de agua, de cloruro de sodio, de muchas cosas. Pero cierta cantidad de agua todavía sigue por acá, bajando. En estas partes de acá, el agua no pasa, es impermeable. Que es lo que hablábamos, ¿se acuerdan? En las dos porciones donde funcionaba la ADH. Ahí el agua no pasa. Pero yo sí saco solutos. Por ejemplo, aquí está la bomba esa, sodio, 2 cloro, potasio. ¿Sí la han escuchado? ¿Sí la conocen? Desde allá ven acá, ¿sí? Lo que estoy dibujando. Ok. Entonces, por ejemplo, esa bomba está aquí. ¿Listo? ¿Qué sucede? Que acuérdense que el agua siempre tiene que viajar en un gradiente B, o el líquido, un gradiente B. Menor concentración a mayor concentración. ¿Ya? Yo, o mi asa de Henle, gracias a su profundidad, por toda esta parte me va sacando solutos y me va haciendo que la osmolaridad en esto suba demasiado cuando hay ADH. ¿Qué sucede? Que como hay ADH, ¿verdad? Como hay ADH, a estos niveles, en estos niveles donde antes no salía agua, ahora puede salir agua. Y el agua sale. ¿Listo? Y el agua sale. Entonces yo aquí concentro para que, como esto está muy concentrado, me permita que el agua salga de los túbulos hacia el intersticio. Y ustedes me dirán, pero ven acá, si el agua sale del túbulo hasta el intersticio, entonces me va a diluir el intersticio, ¿sí o no? Mentira, porque hay, ¿se acuerdan que en la última parte o al final de la diapositiva yo les hablaba de que existían los vasos rectos? La basa recta. Los vasos rectos tienen la misma disposición del asa de Henle. Hacen así, como una U. Pero su flujo es contrario, por eso se llama mecanismo contracorriente. Si este líquido fluye hacia acá, el líquido de los vasos rectos, que es en la sangre prácticamente, fluye en este sentido. Y esto acuérdense que me lo va a llevar a la circulación general, me lo va a llevar a las venas y eso. Cuando yo a este nivel saco agua y a este nivel también, en la reabsorción, el vaso sanguíneo que tiene un flujo contrario se va a llevar esa agua. ¿Me hago entender? Y al llevarse el vaso sanguíneo esa agua, lo que va a hacer es que no me va a permitir que el intersticio se diluya, me va a permanecer en el intersticio con una alta concentración, con una alta osmolaridad plasmática. ¿Se entiende eso hasta ahí? Entonces así es como el riñón hace para sacar el agua y concentrar mucho la orina. ¿Qué sucede? Que en situaciones normales yo no tengo las acuaporinas de este lado. Y la orina pasa
y yo aquí si sigo sacando solutos, entonces la orina la diluyo. Vamos a ver, eso es lo que vamos a ver, cómo se da eso. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas hasta allá? ¿Me estoy haciendo entender? ¿Seguro? Exactamente. Exactamente. Van a ver que casi al final de la clase se termina de entender eso, la totalidad. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Sí. Solamente en los sitios donde hay expresión de agua porina gracias a la DH. ¿Tú me entendiste? No, me hiciste que no me entendiste o no me entendiste. Y esa bomba, sodio, cloro, potasio, Está en este nivel, en el asa ascendente gruesa. Y está en otros niveles diferentes también, que ahora lo vamos a ver con calma. ¿Oyeron? ¿Tienen seguro? Sí, usualmente generalmente debería pasar en todas las nefronas, pero es que de la cantidad de nefronas que nosotros tenemos, Guyton te habla que tú tienes aproximadamente, si mi memoria no me falla, es que yo soy muy malo con los datos como muy puntuales, ¿ya? No malo, sino que usualmente yo les recomiendo que esas cosas no las aprendan tanto porque no les va a servir para mucho. Pero si mi memoria no me falla, Guyton te habla de que tú tienes entre 20% de nefronas justamedulares. Y estas nefronas son las que me permiten hacer esa hiperconcentración de la orina. ¿Listo? Y el 80% son del otro tipo de nefronas. Sí, les recomiendo mucho que uno muchas veces lo ignora porque en las clases no está. O sea, en la clase, tú nunca tienes una clase que se habla de eso. Pero Guyton, el primer capítulo de circulación de los líquidos y esto, es de anatomía funcional del riñón. Y les habla de eso, de la cantidad de nefronas justamedulares, de la cantidad de las otras nefronas que hay, de cómo se hará la disposición del riñón y por qué permite hacer todas estas cosas de las que estoy hablando. Les apuesto y estoy casi por ciento seguro que ustedes, yo les hablo de la papila renal y muchos quedan un poco perdidos, bueno, no lo sé. Pero, por ejemplo, eso es algo de lo que te habla en ese apartado del libro y es importante. A ver, le puedo decir, no es importante como para que entiendan todo, pero sí es importante para que sepan por qué pasan algunas cosas, por decirlo así. Bueno, entonces veamos primero qué es el efecto único. El efecto único, no, ahora van a ver por qué, que sí puede cambiar, dependiendo de las condiciones en que yo tenga, dependiendo de las condiciones en las que yo tenga mi riñón. Por eso es que les digo que lo van a terminar de entender casi al final de la clase. Ahora hablemos del efecto único, que es lo que me permite hacer el gradiente hiperosmolar. El efecto único se da básicamente por lo siguiente. Ya. Uno, porque en presencia de ADH, la actividad del sodio 2-cloropotasio, o sea, de este conducto que está acá y que está muy pegado, donde está saliendo el cloruro de sodio, aumenta gracias a la presencia de ADH. ¿Listo? Al aumentar, me permite que los solutos que están dentro de los túbulos renales y que fueron filtrados por la cápsula de Bowman y en el glomérulo salgan desde los túbulos al intersticio y me comiencen a aumentar la osmolaridad en el intersticio. Y al nivel del túbulo contorneado proximal saco agua, ¿cierto? Y entonces, nuevamente, lo mismo. ¿Por qué entonces no se diluye? Por la base recta que lo reabsorbe por intercambio contracorriente. ¿Ya? Eso que yo les acabo de decir ahí es el efecto único. Ese es el efecto único. Ese es el primer paso para yo hiperconcentrar el intersticio medular. Saco solutos gracias a que el ADH aumenta la función de la bomba de sodio cloropotasio. ¿Listo? Ahora, a mayor ADH, obviamente, mayor concentración o mayor gradiente córtico o osmótico córtico medular. Y a menor ADH, menor gradiente osmótico córtico medular. ¿Se entiende eso hasta ahí? Entonces, ese es mi efecto único. ¿Cómo funciona? Ya les expliqué cómo funciona. Con aumento de la osmolaridad en el intersticio, el líquido sale de los túbulos hacia el intersticio y de los intersticios a la base recta. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Qué sucede? Que normalmente, como yo aquí, en este nivel, no tengo acuaporinas, realmente mi efecto único lo que me haría es diluir la orina, porque el líquido sale a este nivel del túbulo contorneado proximal. Y en este nivel lo que está saliendo es puro soluto. Entonces, ¿qué es lo que me está diluyendo? Me está diluyendo el líquido que yo tengo en los túbulos renales. ¿Me hago entender? ¿Sí? ¿Me estás entendiendo? No. ¿Dónde te quedaste? ¿Entendiste lo que expliqué acá abajo? Eso sí.
Ok. El efecto único básicamente me dice a mí cómo el riñón tiene la capacidad de concentrar el intersticio medular y diluir la orina. ¿Cómo lo hace? Lo hace como estamos viendo acá, mira. A nivel del túbulo contorneado proximal, como ya lo vieron en sus clases, el agua sale. ¿Listo? Y es reabsorbida por la basa recta, que va en una dirección del flujo contrario. Pero a los niveles de acá del túbulo, por ejemplo, en el asa ascendente gruesa, yo tengo el receptor sodio 2-cloropotasio. A ese nivel, el agua no sale de los túbulos, solo salen solutos. Entonces, el efecto único lo que me habla es que los solutos salen hacia el intersticio y me aumentan la osmolaridad en el intersticio medular. ¿Ya? Pero acuérdate que yo a este nivel, usualmente, a este nivel, no tengo acuaporinas porque no hay ADH. Entonces, me aumenta la osmolaridad aquí, pero la orina me la diluye. Por eso es que ahí dice dilución de la orina, o sea, diluye. Eso, hasta ahí el efecto único. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que cuando yo tengo más ADH, además de que esta bomba sodio 2-cloropotasio funciona normalmente, porque ya funciona normalmente, cuando hay más ADH, esa bomba funciona aún más y me hiperconcentra aún más esto. Y además de que cuando hay ADH, aquí yo tengo acuaporinas, y entonces sí permiten que el líquido salga de aquí, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? ¿Seguros? Todos. ¿Alguno no? Dime. O sea, esa bomba siempre está funcionando, o sea, pero entonces cuando yo no tengo ADH, no tengo especial de acuaporina, cuando ella se absorbe sodio y eso, no se lleva también agua, no. No puede porque acuérdate que a estos niveles el agua es impermeable. O sea, aunque yo aquí saque sodio y cloro, no importa porque a este nivel de acá ya el agua es impermeable, por ahí no pasa agua. Cuando salió, pero luego lo del agua en el túbulo contorneado proximal no era en la rama descendente entrada de la CN que era permeable el agua. Sí, o sea, porque sale en esta porción de acá, tanto el túbulo contorneado por proximal como de este lado, pero yo estoy hablando ya de aquí, de este lado de acá, donde está la bomba sodio 2-cloropotasio. No tiene ningún impacto en el agua que sale normalmente. No tiene ningún impacto en el agua que sale normalmente. Cuando hay ADH. Cuando hay ADH y la expresión de acuaporina. O sea, ahí es donde tiene impacto, pero realmente no es por la bomba sodio 2-cloropotasio, sino por la función de las acuaporinas a este nivel. Que ya lo vamos a ver, ya más adelante lo van a ver. Hasta ahí me entendieron todos. ¿Sí? Porque es que la orina realmente, yo aquí sacaría agua, eso sí me la concentraría, pero cuando tengo ADH. Pero como en yo le estoy explicando, digamos, en el efecto sin ADH. Pero como aquí no hay ADH, realmente lo que estoy haciendo es diluir la orina. O sea, el efecto único cuando no hay ADH. El efecto único se da habiendo ADH y no habiendo ADH. Pero igual no necesariamente, porque igual no se concentraría la orina cuando, o sea, primero sale el agua en condiciones normales y luego se supone que en las ramas ascendente gruesa se reabsorben otros sodios, y ahí lo que pasaría es que se concentraría, se diluye otra vez. Se diluiría, porque aquí está saliendo sodio y cloro y eso, están saliendo solutos. O sea, cuando no hay ADH, a este nivel no sale agua, aquí no sale agua. Como no sale agua, igual la bomba sodio 2-cloropotasio está funcionando. Y como yo aquí sigo sacando sodio y cloro, yo lo que estoy haciendo es diluyendo la orina realmente. Cuando hay ADH, que es en el caso de la deshidratación, a este nivel, además de salir sodio y cloro, también sale agua. Y eso sí me concentraría en la orina. Pero yo les estoy mostrando qué sucede cuando no hay ADH, por ejemplo. ¿Me hago entender? ¿O no? Sí, pero el efecto único Se da siempre. Hay o no hay ADH. Porque el efecto único solo. No, el efecto único me ayuda a concentrar el intersticio medular. Ya. Se diluye o concentra dependiendo si hay o no hay ADH.
Porque si hay ADH tengo acuapolinas aquí que me van a concentrar la orina, pero si no hay ADH no tengo acuapolinas, entonces la orina se va a diluir. O sea, el efecto único simplemente concentra mucho en la sangre para después sacarlo para Lo concentro mucho en el intersticio. Ese es el efecto único. Eso es a lo que me lleva el efecto único. Concentrar mucho en el intersticio medular. ¿Puedes avanzar? Sí. No es la misma molaridad del intersticio, es solamente la molaridad que hay, o sea, la molaridad que hay desde la corteza medular hasta la médula renal. Es decir, yo, entre más cerca esté de la corteza, menos molaridad hay. O sea, la molaridad se parece más a la del plasma sanguíneo, y entre más profundo esté en la médula renal, más molaridad hay, es decir, mayor es en comparación con el plasma sanguíneo. Más cercano a la corteza, unos 300 millimol, y más profundo en la médula, unos 200 millimol. Del intersticio medular, exactamente. Es del intersticio en comparación al plasma, ya. Miren, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Yo sé que este tema es un poquito confuso, un poquitico, pero créanme que al final van a haber unas diapositivas que siento que lo van a aclarar mucho. Entonces miren, lo otro que se da es el mecanismo o multiplicación contracorriente. Ese mecanismo o multiplicación contracorriente, lo que me lleva a mí es entonces a que mientras yo voy sacando agua gracias al efecto único, ¿cierto? Mientras yo voy sacando agua de este lado gracias al efecto único y el líquido sigue avanzando gracias al flujo del líquido circular, porque es que aquí nunca deja de fluir líquido. Yo voy sacando agua, ¿verdad? Voy sacando solutos, entonces los solutos dentro de los túbulos renales, miren cómo disminuyen. Tienes un estado inicial. En ese estado inicial, digamos que todo está isosmótico. Mira, 300, 300, 300 afuera y adentro, ¿sí o no? Como yo de este lado estoy sacando solutos porque está funcionando la bomba sodio-cloro-potasio, entonces de este lado, la bomba sodio-cloro-potasio, la bomba sodio-cloro-potasio. Como está funcionando la bomba sodio-cloro-potasio, yo saco de este lado solutos. Y miren que la osmolaridad disminuye dentro del túbulo. Pasa de estar en 200, pasa de estar en 300 a 4, pasa de 300 a 200, ¿cierto? Y afuera en el intersticio aumenta a 400. ¿Sí lo ven? ¿Qué sucede? Que el efecto único se sigue dando. Y yo sigo sacando agua. Acuérdense que a este nivel yo no dejo de sacar agua. Pero esa agua es llevada por la basa recta. Entonces no me diluye el intersticio. Pero el líquido sigue aumentando. Porque yo no dejo de filtrar. Entonces ese líquido, aunque ya yo le saqué, el líquido sigue por acá. Entonces miren lo que sucede. El flujo de líquido hace que, por decir así, vuelva y se estabilice. Pero yo vuelvo y hago efecto único. Y vuelvo y saco solutos. Es algo constante. Y vuelvo y saco solutos. Entonces como yo cada vez sigo con el flujo de líquido y sigo sacando solutos y sigo sacando solutos, eso me lleva a que si yo repito eso unas 4 a 6 veces, me lleva a que entre más profunda esté en la médula renal, mayor osmolaridad plasmática, y entre más cercano esté, menor osmolaridad plasmática. ¿Se entiende eso hasta ahí o no se entiende? O sea que la molaridad del intersticio está por lo que sale. La osmolaridad del intersticio está dada por lo que sale de los túbulos renales, de los solutos que salen. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, perdón, ¿hasta ahí todos vamos en lo mismo o hay alguno que está perdido? Tienen toda la confianza de decirme si si están perdidos. Miren, este apartado de la clase es importante, tan importante, que incluso les diría, si no están perdidos, o sea, si están perdidos, si no han entendido cualquier cosa, me pueden escribir y yo puedo sacar otro día, otro espacio, para volvérselos a explicar. ¿Listo? Pues yo no entendí eso. O sea, O sea, la imagen lo que te está mostrando es exactamente lo mismo, es como si yo cogiera el efecto único y lo repitiera muchas veces. ¿Qué sucede? Que como el líquido sigue avanzando y yo sigo sacando solutos, yo avanzo el líquido, saco solutos, avanzo el líquido, saco solutos. Entre yo más esté haciendo ese proceso, lo que voy a terminar obteniendo es que en el intersticio esté muy concentrado, que es lo que ves acá. Mira, tienes un estado inicial donde la osmolaridad es igual en todo. Como el líquido viene acá, yo de aquí, de este lado, saco solutos, ¿cierto? Al yo sacar solutos de este lado,
Eso me permite que la osmolaridad aquí en el túbulo disminuya porque saqué soluto, ¿cierto? Y que en el intersticio aumente. ¿Por qué aumenta? Porque los solutos que estaban aquí se los pasé para acá. Por eso me pasa cavidad de 300, de este lado del túbulo ahora tiene 200 y en el intersticio hay 400. ¿Se entiende? Pero el líquido no para de llegar. A eso es lo que me refiero. Yo sigo filtrando por aquí, entonces el líquido sigue pasando y el líquido me sigue moviendo todo. Y por decir así, vuelve y se estabiliza. Ya, pero como yo sigo haciendo efecto único, yo sigo sacando solutos de aquí hacia acá, o sea, del túbulo hacia el intersticio, y yo sigo sacando solutos del túbulo hacia el intersticio, lo que termina sucediendo es que cuando yo repito eso muchas veces, ya el intersticio va a tener una concentración de 1200 millimol y la orina o el ultrafiltrado, dependiendo del nivel donde esté en el túbulo, va a tener una concentración también de 1200 millimol. ¿Se entiende o no se entiende? Pero, ¿y yo cuándo reinicio eso? O sea, ¿cuándo vuelvo al estado inicial? Ah, ok. Bueno, este tema del estado inicial realmente es algo idílico. Realmente eso nunca sucede. Realmente tu riñón siempre está o trata de estar en una concentración de 1200 millimol. ¿Ya? Dependiendo, pues, la situación en la que tú estés. ¿Me vamos a entender? O sea, tú no estás en ese estado inicial porque realmente ese estado inicial es como un efecto, como una forma práctica en que Guyton te lo quiere explicar. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Dime? Primero va a salir los solutos, luego el agua, y así sigue. Y lo otro que queda ahí se va a ir diluyendo dependiendo de lo que yo necesite. Mira, eso es una de las cosas que me ayuda a mí a hacer una hiperconcentración de solutos en intersticio medular. Hay otra cosa que me ayuda a mí. Aproximadamente el 50% de la concentración del intersticio medular corresponde al cloruro de sodio que yo saco. Acuérdense que la concentración de milimoles es hasta 1200. Entonces, aproximadamente el 50% de la concentración, es decir, de este 1200, el 50% de este 1200 lo tengo del soluto de cloruro de sodio que yo saqué. Pero hay otros 600 que de dónde lo obtengo. Esos otros 600 los tengo del reciclaje de la urea. ¿Se acuerdan que cuando al inicio de la presentación, cuando yo les decía cómo yo logro el gradiente osmótico corticomedular? Yo les decía por dos cosas. Uno, por la concentración de cloruro de sodio, o sea, el efecto de multiplicación por contracorriente. Y dos, por el reciclaje de la urea. ¿Puedes avanzar la diapositiva? Entonces, básicamente, yo termino de hiperconcentrar el intersticio renal con urea. Es decir, 50% de la concentración de ese 1200 me lo da el cloruro de sodio, lo que concentré por el mecanismo de multiplicación contracorriente. El otro 50% lo saco de la urea. ¿Cómo lo saco de la urea? Lo saco de esta forma, miren. La urea, como muy bien lo saben, a nivel del túbulo proximal es permeable, se reabsorbe. Guyton habla de que más o menos se reabsorbe un 50% de la urea. ¿Listo? Pero la urea sigue avanzando e incluso se reabsorbe en algunas porciones de la asa de Henle. Ahí es permeable nuevamente. Pero ya en el túbulo distal, por eso es que aquí te habla, en el túbulo distal, en el túbulo colector y todo este tema, ahí es impermeable a la urea no pasa por ahí. Pero en presencia de ADH se activan dos receptores, el UTA3 y el UTA1. UTA1 y UTA3. Esos dos receptores permiten que en el túbulo colector medular salga urea del túbulo hacia el intersticio, concentrándome la urea a ese nivel. Entonces, si quieres, avanza la diapositiva y miren este de Guyton. ¿Ven esos dos punticos, el verde y el morado? Eso significa que esos dos receptores están activos y sacan la urea del túbulo colector distal hacia el intersticio medular. Y ahí se me termina de, por decir así, hiperconcentrar el intersticio.
Y ustedes me dirán, ajá, pero no me estás diciendo que la urea también es reabsorbida, miren, en la porción descendente del asa de Henle y acá en toda esta porción del asa de Henle sí es reabsorbida. Pero así como es reabsorbida, vuelve y entra y vuelve y sale a este nivel. O sea, la reciclo. Pero eso solo es cuando hay ADH. Solo cuando hay ADH. Cuando no hay ADH, la urea baja, sale y se elimina. Entonces la osmolaridad cambia entonces. La osmolaridad del intersticio cambia de acuerdo a la presencia de ADH. Ya lo van a ver. Entonces, miren, el otro 50% de la osmolaridad plasmática, de la osmolaridad en el intersticio, me lo da la urea. ¿Se entiende eso? Entonces, mira, si quieres avanzar la diapositiva. Ahí está escrito lo que les acabo de decir para que me entiendan de una mejor forma. Mira, en una nefrona justa medular, porque acuérdense que esto sucede en las nefronas justas medulares, que desciende hasta la papila de la médula renal, el gradiente osmótico puede pasar de 300 miliomoles en la zona más cercana a la corteza, lo que les decía, miren, la zona más cercana a la corteza, 300 miliomoles, en la zona córtico-medular hasta un máximo de 1200, 1400. Acuérdense que el dato de los 1400 es por las personas de raza negra. En la zona medular, lo más profundo en la médula, lo que les decía, la médula renal. Cuando el sistema funciona a su máximo rendimiento, es decir, cuando el riñón está haciendo todo lo posible por concentrar orina, en presencia de ADH, con máxima reabsorción de urea. ¿Dónde se reabsorbe la urea? Ya lo vimos en la porción final del túbulo colector distal, ¿cierto? La mayor parte de la urea se excreta y el gradiente solo alcanza un máximo de 600 milimoles. Eso pasa normalmente, en ausencia de ADH, ¿sí ven? Pero cuando hay ADH, llega a 1200. ¿Por qué? Porque la ADH permite que la urea salga y la urea me aumenta el gradiente osmótico en mi intersticio renal. Y aunque la urea vuelve a reabsorberse en el asa de Henle, vuelve y sale a ese nivel por la presencia de ADH. Y me aumenta el gradiente osmótico a ese nivel en el intersticio medular. ¿Listo? Y por eso te dicen, el gradiente cuando hay ausencia de ADH solo alcanza hasta 600 de concentración de miliosmol en el intersticio medular. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí. ¿Sí? Por acá veo cabezas asentiendo, por acá. ¿Tú? ¿No? ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? No se me dio. ¿Qué parte no entendiste? Desde la pesquisa. Esto de aquí. Si entendiste lo del efecto único y cómo se concentra el cloruro de sodio. El cloruro de sodio corresponde al 50% del gradiente hiperosmótico que yo logro. Yo logro un gradiente de 1200. La mitad de eso, son 600, me lo da el efecto único, la multiplicación contracorriente, el flujo de líquido tubular. O sea, la multiplicación de contracorriente. ¿De dónde saco yo los otros 600? Los tengo que sacar del reciclaje de la urea. ¿Cómo yo me permito el reciclaje de la urea? Retrocede una diapositiva. Ahí. ¿Cómo yo me permito el reciclaje de la urea? Gracias a esto. Cuando hay ADH, se activan dos receptores, o dos canales, por decir así. Se llaman UTA, UTA1 o UTA3. Esos dos canales, a nivel del túbulo colector distal, me permiten que la urea salga. Que en lugar de expulsarse por acá como urea, no se expulsa, sino que sale. Y esa urea ahora se queda en un intersticio medular y completa para que lleguemos a los 1200. 600 con los solutos que saqué gracias a la multiplicación contracorriente y 600 milimoles que saqué gracias a la urea. ¿Sí o no? ¿Qué me dirás? Ajá, pero la urea no se reabsorbe a nivel del asa de Henle. Sí se reabsorbe, pero así como se reabsorbe, como hay ADH, a este nivel vuelve y sale. Y acuérdense que el líquido no deja de fluir. Así como se reabsorbe, vuelve y sale, vuelve y entra, vuelve y sale. Ahora sí. Te escucho. Eso era en presencia de ADH, pero cuando no hay ADH los receptores no están. ¿Qué pasa? Alcanzo solo el gradiente hasta 600 milimoles. No sale. Y no sale urea, la urea se elimina. Ah, ok. ¿Ya? Ahora tengo una diapositiva que es muy buena para eso. Avanza. Eso es lo mismo que les acabo de explicar, pero en texto. Ahora miren, aquí lo que te muestra es el reciclaje de la urea. Con ADH, el 50% de los ingredientes artificiales corresponde al cloruro
de sodio y con 50% corresponde a la urea. Bien, avanza la diapositiva. Sin ADH no hay urea, nada más tengo el 50% que es cloruro de sodio y ya la molaridad intersticial es de 600 y mira cómo te lo muestra que es de 600. Retrocede la diapositiva, pero si se dan cuenta, en presencia de H miren cómo es de 1200. No tiene ningún impacto, obtienes orina diluida en lugar de orina concentrada, que es lo normal, porque tú estás tomando agua a lo largo del día, no estás deshidratado. Avanza, avanza. Esto solamente lo traje, lo retrocedo un momento, esto solamente lo traje para que vean el mecanismo contracorriente de los vasos rectos como es contrario a la dirección del flujo del líquido tubular y que se ve, mira, como sale el agua, pero el agua es tomada por los túbulos renales. Y miren cómo de este lado, si ven que de este lado, en el asa ascendente gruesa y se supone que en el resto de la porción, ahí no hay receptores de agua. Si ves como el agua está como bloqueada, a diferencia de por acá que el agua está saliendo, es porque esto te lo está mostrando sin que haya aquaporina. Y mira, si tú te das cuenta, solo mira la concentración, 1200, 1200, 1200. ¿Sí lo ves? Ya, y mira cómo sí están saliendo solutos. ¿Listo? Puedes avanzar. Y esa es la función, retrocede que ya le iba a tomar una foto. Y esa es la función de los vasos rectos. Evitar que el H2O absorbida baje la osmolaridad medular. ¿Por qué? Porque aunque el agua salga, vuelve y es reabsorbida por los vasos rectos. Nunca me disminuye la osmolaridad intersticial en la médula renal. ¿Sigue? En resumen, ¿qué genera una médula hiperosmótica? Dos cosas. Uno, la multiplicación contracorriente del asa de Henle, que ya les expliqué. Dos, el reciclaje de la urea, que les acabo de explicar. ¿Qué me mantiene la hiperosmolaridad? Los vasos rectos. ¿Cómo participa el ADH? Aumenta la permeabilidad de H2O en el túbulo distal y en el colector, en las porciones que ya les expliqué. Aumenta el funcionamiento del contraportador sodio 2-cloropotasio y aumenta la permeabilidad de la urea en el túbulo colector medular, que ya les mostré con los receptores UTA3 y UTA1. ¿Puedes avanzar, por favor? Y entonces, ya, déjamelo ahí. Aquí me van a entender toda la clase. Presten atención. Me prestas para usar el mouse. Presten atención aquí. Aquí es donde quería llegar, ¿cierto? Esta orina concentrada es la situación en la que está Aaron y en la situación en la que está cuando estamos haciendo ejercicio. Este es el punto, ¿cierto?, en el que se encontraría Aaron y se encontraría cualquier persona que esté en un estado de deshidratación o que esté haciendo ejercicio. ¿Qué pasa con la ADH? Tengo presencia de ADH, ¿cierto? Sí. Entonces presten atención, mira, a este nivel, que es el nivel del túbulo proximal, ¿cierto? Yo estoy filtrando en la cápsula de Bowman y en el glomérulo filtro y todo pasa por acá. Y así como filtro es reabsorbido, ¿cierto? Miren que la urea sale aproximadamente a la mitad de la urea, 300. Miren cómo sale el cloruro de sodio y cómo sale agua a ese nivel. Cuando yo voy descendiendo, acuérdense que aquí se tiene que dar el efecto único. Entre yo más desciendo, más me meto a la médula renal, más voy concentrando. Más voy concentrando, ¿por qué? Porque a este nivel tengo la bomba sodio 2-cloropotasio que me está sacando sodio y cloro. Y a este nivel, aunque yo saque agua, no me lo diluye porque es llevado por los vasos rectos. ¿Sí lo ven? Miren que cuando yo voy subiendo en esta porción del asa de Henle la gruesa, mira que también tienes una bomba sodio 2-cloropotasio que me está sacando sodio y cloro. Me está haciendo, concentrándome en el intersticio medular y me está sacando solutos, ¿cierto? Y a este nivel, como yo tengo ADH aquí, yo permito que salga agua. ¿Sí ves? Y aunque saco solutos, también saco agua. ¿Y qué pasa con esa agua? Que esa agua es agarrada por los vasos rectos y no me diluye en el intersticio medular. Saco soluto y saco agua, saco soluto y saco agua. Y miren que aquí, como saco agua, saco soluto y saco urea, la urea me permite hiperconcentrar la médula renal, ¿cierto? Para que llegue hasta los 1200. Y además saco soluto, saco cloruro de sodio, pero también saco agua. Esa agua me permite que la orina se concentre mucho más. En cambio, aquí, donde la orina está diluida, es acuosa, no es la situación de Aaron, si se dan cuenta, a este nivel no saco agua y a este nivel no saco agua, solo saco solutos y aquí tampoco saco urea. Entonces la concentración en la médula renal es solo de 600
que es logrado por el cloruro de sodio, no por la urea, no tengo los otros 600 que me aporta la urea, y a este nivel que si quiero concentrar la orina debería estar sacando agua, y aquí debería estar sacando agua, no estoy sacando agua. Agua aquí, y aquí no estoy sacando agua, y aquí tampoco. ¿Por qué? Porque no tengo acuaporina. ¿Qué sucede con la orina? La orina va diluida, y aquí, como si tengo agua y saco agua, aquí la orina va concentrada, porque le estoy sacando agua. Aunque le saque agua, le sigo sacando soluto. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Segurísimo? Sí. ¿Todos? ¿Alguien no entendió? ¿No? ¿Alguien no entendió? ¿Tú no entendiste? ¿Tú entendiste? ¿Tú entendiste? ¿Sí? ¿Ustedes? ¿Todos? ¿Sí? ¿Seguro? También que ahí creo que esa diapositiva les aclaró todas sus dudas. Que era lo que me preguntaban, ¿cómo yo terminaba concentrando la orina? Bien, porque en esos dos niveles que normalmente sin ADH no saco agua, ahora sí saco agua. ¿Sí? ¿O no? Nada, cuando le dé ADH, claro, se tendría que hacer un absoluto, que por eso es que le mostraba lo de la parte de la dirección esposa. En el caso de Aaron, el aumento de hemorragia plasmática porque está deshidratado. Tiene ADH, altos niveles de ADH. Que la orina salga más concentrada. Y por ende menos agua, porque mira que en niveles donde no sacaba agua no hay agua. O sea, que en niveles donde no sacaba agua estoy sacando agua, que es lo que se ve en las imágenes. ¿Sí? Entonces, cuando hay ADH se recicla la urea. Cuando no hay ADH la urea se elimina. Con ADH la orina tiene menor urea porque la urea se está reciclando, tiene menor volumen, es decir, menor líquido, tiene menor agua, mayor osmolaridad, está más concentrada. Y el intersticio medular tiene mayor osmolaridad. En cambio, sin ADH hay mayor urea en la orina porque no se está reciclando, porque no hay ADH, y la ADH es la que permite que la urea entre al intersticio, mayor volumen de agua, ¿cierto? Menor osmolaridad, y el intersticio medular está o sea, y hay menor osmolaridad en el intersticio medular. ¿Sí o no? Bueno, esto es una tablita, que no me acuerdo si la saqué de Galton o en otro libro, pero la idea de esta tabla es que vean en las diferentes porciones de los túbulos, ¿cierto? Dónde se reabsorbe qué cosas, o sea, qué es permeable y qué no es permeable a esos niveles. Entonces, miren, por ejemplo, tenemos los tres componentes que nos interesan aquí: cloruro de sodio, agua y urea. ¿Sí ven? Entonces, miren, en el túbulo proximal hay un transporte activo de cloruro de sodio, por eso te muestran dos cruces. En el asa descendente fina no sale cloruro de sodio, y lo veíamos en la imagen de la diuresis. En la rama ascendente fina tampoco sale, pero en la rama ascendente gruesa sí sale cloruro de sodio. En el túbulo distal tienes un transporte o una permeabilidad moderada, por eso tiene una cruz. Túbulo distal, túbulo colector cortical y conducto colector medular interno tiene una sola cruz, o sea que el transporte sí puede salir, pero es moderado. Es decir, el cloruro de sodio pasa del túbulo hacia afuera, hacia el intersticio. Veamos qué pasa con el agua. El agua solo sale en dos porciones. O sea, del túbulo solo salen dos porciones. ¿Cuáles son esas dos porciones? El túbulo proximal, la rama descendente fina. Solamente en esas dos porciones el agua sale de los túbulos renales. ¿Se entiende? Pero en el resto de porciones, mira, en la rama ascendente fina, en la rama ascendente gruesa no sale. Y en el túbulo distal, en el túbulo colector cortical y en el conducto colector medular interno, solo sale si hay presencia de ADH. Sin ADH el agua no sale. Entonces, si se dan cuenta,
la mayor cantidad de agua que yo reabsorbo solo lo hago a nivel del túbulo proximal, ¿cierto? Y de la rama descendente fina, en condiciones normales, en condiciones sin ADH. Por eso la orina generalmente en una condición donde tú no estás deshidratado es una orina diluida, acuosa. Y yo a eso, porque los otros niveles donde saco, solo saco agua si hay ADH, que era lo que yo les mostraba en la diapositiva con los túbulos y los niveles donde salía el agua. El cloruro de sodio sale, mirad, ¿dónde sale? En el túbulo proximal, eso es la permeabilidad. En el túbulo proximal, en la rama descendente fina y en la rama ascendente fina. En las otras partes no sale. ¿Sí ven? En esas otras partes no sale. Y la urea, para no volver a repetir, si se dan cuenta, solo sale cuando hay presencia de ADH al final, en el túbulo colector, que es donde se recicla. En el inicio de los túbulos sí vuelve y entra urea, que era lo que yo les decía, que la urea yo la termino reciclando, porque la saco al final cuando hay ADH en el túbulo colector y vuelvo y la reciclo en las asas, en la rama descendente fina y en la rama ascendente fina. La vuelvo y la entro, pero vuelvo y la saco, vuelvo y la entro y vuelvo y la saco. ¿Hasta ahí todo claro? ¿Hay alguna pregunta? Miren, tenemos 22 minutos todavía de clase, ¿cierto? Entonces la clase hasta aquí ya se terminó. O sea, pero les voy a decir antes de que llegue la encuesta, les voy a comentar dos cositas. Tres cositas que quiero que lo tengan sumamente claro de eso. Miren. Entonces, en una situación de ejercicio que es extremo, tengo momentos donde todavía tengo, o sea, donde voy a tener deshidratación, ¿cuál es el primer mecanismo que se activa? Eso es una de las cosas que necesito que les quede claro. La ADH, ¿cierto? Gracias a qué cosa? A los hemorreceptores que están en el hipotálamo. ¿Qué núcleo me activa? El núcleo supraóptico. Punto 1, ¿cierto? Ya en el otro caso de Aaron, cuando Aaron ya se había cortado el brazo, se había fracturado, estaba perdiendo sangre, en el balance vimos que se agregaba ¿qué cosa? Angiotensinaldosterona, ¿cierto? Además del mecanismo de la ADH. Eso es punto 1. Punto 2, acuérdense, bueno, punto 3 más bien, acuérdense de lo que les expliqué de por qué no podemos tomar agua de sal, ¿cierto? Está claro. Acuérdense que el riñón solamente puede meter 600 millimol de cloruro de sodio, no más. Y el agua de mar tiene aproximadamente entre 1200 e incluso más de cloruro de sodio. ¿Qué sintomatología? Eso se los dejo, que fue lo que les dije al inicio de la clase. ¿Qué sintomatología me trae a mí entonces un aumento de la osmolaridad plasmática? Por ejemplo, hay hipernatremia. ¿Qué me trae hipernatremia? Visión borrosa, mareo, náuseas, vómito, alteración del estado de conciencia. ¿Listo? ¿Cuáles son los canales más importantes de los que estamos hablando? El sodio, cloruro, potasio, ¿cierto? Acuérdense cómo funciona. Ahora, ya. Quiero que eso lo tengan muy claro. Eso que les acabo de decir, tenganlo muy claro. ¿Listo? Si alguien no entendió alguna parte de la clase, ya terminamos. Ya saben, escaneen el código, pues, lo que necesiten. Si alguien no entiende una parte de la clase, es el momento para decir que yo me tomo el tiempo de lo que nos resta de clase para terminar de explicarlo. ¿Sí? Claro, porque durante todo el día no tomaste agua. Entonces, durante toda la noche, mientras estabas dormida, no tomaste agua. Entonces, si no tomaste agua durante toda la noche, probablemente lo que estás es deshidratada cuando te levantas. ¿Sí me explico? Entonces, por eso la concentración de orina de la mañana es mayor. Tienen toda la razón en ese sentido. ¿Ya? ¿Sí? Les digo, pues si lo quieren buscar, está en el apartado de alto. 2, déjenme, les busco un dato exacto, que es la concentración exacta. Sí. Mira, alguien me hace el favor, mejor el tablero.